como suele suceder cuando somos afortunados y afortunadas en este programa, recibimos a nuestro queridísimo Nano Stern. ¿Y por qué lo digo con tanto entusiasmo? No solo porque somos fans de su trabajo, sino porque es amigo de la casa, ha sido panelista de Radio Universidad de Chile, alguien que siempre está muy disponible para nosotros como radio y nosotros, por supuesto, muy disponible también para contarles a ustedes respecto a finalmente el lanzamiento de Aún creo en la belleza, un disco que a mí me pareció precioso, que me parece además tan necesario para estos tiempos, un disco de resistencia, ¿no? Nana Stern, buenos días, ¿cómo estás tú? Queridísima, muy bien, muy contento de encontrarme contigo y muy honrado siempre una vez más de ser parte del dial de la Radio Universidad de Chile, que yo además de, como tú has dicho, colaborar y ser amigo de la casa, soy un fiel auditor ahí pegado en el dial, así que me alegra mucho estar un ratito dentro de la magia de la radio. Sí, bueno, tú sabes que siempre eres bienvenido y yo he aprendido muchísimo. La gente no lo tiene por qué saber, por eso lo recordamos. Que Nano fue panelista de Radiópolis en un tiempo en que hicimos una serie de músicas del mundo. Mira que Nano lo aprendí el otro día cuando entrevisté a la Magdalena Matei sobre su nuevo disco, hablaba de eso, de que el Nano Stern me había enseñado la diferencia entre world music y músicas del mundo. Mira. Eh, Y bueno, de músicas del mundo tiene harto, por supuesto, todo tu trabajo y también este disco, aún creo, en La Belleza, que es un disco que bebe de muchas tradiciones, como suele ser tu música, que es un disco además que sobrevivió a la pandemia, al estallido, y ahora estás preparándolo para mostrarlo el próximo viernes 14 en el Teatro Nescafé de las Artes como gran estreno, gran. Cuéntame primero cómo estás frente a eso, ¿no? A este momento de emoción. Estoy pucha, estoy ya que corto las winchas, ¿no? Porque ha sido un proceso tan largo el de este disco, ha sido sin duda el disco más complejo de hacer en toda mi carrera, porque nos atravesó, como tú decías, el estallido y la pandemia y fueron circunstancias absolutamente ridículas, ¿no? En que no nos podíamos ver, no podíamos tocar, yo tenía cosas que decir, canciones que montar y no podíamos nadie salir de las casas. Y finalmente llegó el momento de poder poquito a poquito empezar a trabajarlo, encontrarnos en el estudio. Varias veces ya hubo que cancelar porque gente se enfermaba. Bueno, situaciones pandémicas las que queráis. Hasta que el disco ya se logró grabar, se publicó, empezamos a girar, empezamos a mostrarlo por Chile, llevamos un buen número de conciertos en el cuerpo, en Argentina, en España también el disco se ha tocado, pero poder llegar a Santiago, a nuestra casa, en el Teatro Nescafé, que es un lugar donde nos sentimos probablemente totalmente tranquilos, donde suena y se ve increíble, y además con una circunstancia maravillosa, que va a ser el primer concierto ya sin mascarillas, sin pase de movilidad, sin requerimientos de aforo, entonces es sentir que este disco, como tú decías, logró atravesar como un acorazado de esperanza Hay una cuestión aquí, un acto de fe también en la belleza, ¿no? Por eso el nombre, por eso el aún del título, que es muy importante. En el disco no se llama Creo en la belleza, no es un manifiesto simplemente de una creencia, sino que es una actitud también de resiliencia, es decir, démosle, pase lo que pase, ¿no? Yo tengo aquí, tengo las letras a mano del el torpedo del vinilo que va a salir prontito, y entonces te puedo leer las últimas dos frases de cada verso de esa canción, dice... Y entre tanta fealdad, y entre tanta indiferencia, y a pesar de tanta cosa, y en medio de tanto horror, y entre tanta hipocresía, y entre tanta vanidad, y a pesar de tanta ira, y entre tanta desazón, aún creo en la belleza. Y eso para mí es importante porque no es un disco naif en ese sentido, ¿no? No es como, ay, qué lindo todo, no. Está la cagada. Estamos viviendo tiempos espantosos en muchos sentidos, de muchos dolores, de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre, por sobre todo. Pero creo que en medio de esa incertidumbre lo que nos tiene que mostrar el camino es la belleza. Y una belleza que no solamente es estética, no es como, ay, qué lindo, ¿no? No es la que cambia con las modas, sino que es la belleza de la virtud, la belleza del cariño, la belleza de los pequeños y simples gestos de bondad del cotidiano, que creo que son los que hacen que la vida al final valga la pena. Ujú. Ahora, a mí me parece tan curioso que este disco ha sido un poco pitonizo, ¿no? Porque pienso en Inventemos un país que salió mucho antes de que empezara el proceso constituyente, a pesar de que es parte de este disco, ¿no? Pero tú sacaste esa canción mucho antes y era una canción súper apropiada para pensar el proceso constituyente de Inventemos este país y de vamos pensando cómo nos gustaría vivir, ¿no? Y luego del 4 de septiembre, aún creo en la belleza, parece ser una canción de tremenda urgencia, ¿no? ¿Qué te pasa a ti también con cómo esas canciones han ido tomando nuevo sentido, distintos a los que me imagino eran los que tenías en mente cuando las compusiste? Me pasó que no sé si ya estoy un poquito más peludo, más canoso, digamos, pero con 9 discos en el cuerpo, esto fue una cosa que yo consideré, ¿no? No fue una cuestión impulsiva, un creo que ya listo, no, fue como, voy a sacar este disco, voy a estar metido en un proceso largo de un año y medio, que suele ser, ¿no? El periodo intenso de mostrar un disco en vivo.
y me consta, que solo sé que nada sé, o sea que van a ser tiempos muy inciertos en que no tengo ningún control respecto a qué es lo que va a pasar cuando el disco se terminó de grabar y ya se tituló. En ese momento podía haber ganado Cast la presidencia perfectamente, o sea, podían haber pasado todas las cosas del mundo posibles, ¿no? Y han pasado las que han pasado, hemos tenido unas de azúcar, otras de cal también, y creo que se reafirma esa noción de que hay cosas que están más acá y al mismo tiempo más allá, entre otras la belleza, ¿no? Que son cuestiones que no responden a la contingencia. Piensa tú que yo en el periodo de composición de este disco escribí varias canciones que están publicadas y que están en los streaming y todo, y están con sus videos en YouTube, pero que no son parte de este disco. Por ejemplo, Regalé mis ojos, Ojo Ujú, por Ojo, son durísimas, El caballo ganador con el Macha, que son ujú, canciones contingentes, ¿no? Que son canciones que responden a acontecimientos puntuales, que por lo tanto también tienen mucho de rabia, ¿no? De desazón, también de una actitud combativa, ¿no? Pero yo muy a conciencia empecé a marginar esas canciones de este disco. Quise hacer un disco que sea un poquitito más extemporáneo, ¿no? Que viva en otro lugar y que hable de cuestiones más perennes, que hable de cuestiones que no dependen de las estaciones ni de los vientos que corren, ¿no? Y que justamente nos sirven para reafirmarnos, para también acariciarnos un poquito, ¿no? Desde la música y muy importante y una cuestión central en este disco de la poesía, desde la ujú, palabra, ¿no? Que por lo demás es una belleza gratuita, ¿no? Está ahí, no cobra entrada la poesía, ¿no? No hay que tener ni... Lo único que hay que saber es saber hablar y eso sabemos todos los seres humanos. Entonces es tan maravilloso poder encontrar la belleza y encontrar el sosiego en aquello que determina nuestra humanidad, que es el lenguaje. ujú. Claro, pero también, como tú dices, hemos transitado por distintas emociones. Tú has estado involucrado de manera muy activa en lo que fue la revuelta. Me acuerdo que tuviste casi de reportero para nosotros acá en Radio Universidad de Chile contándonos, ¿cierto? Hablamos muchas veces cuando estabas ahí en las asambleas, hubo muchos conciertos además de músicos y creadoras que estuvieron ahí presentes durante las distintas acciones asociadas a la revuelta del 2019 y después también en el proceso constituyente, también en la campaña del actual presidente Boris, etcétera. Y me imagino que después del 4 de septiembre, como mucha gente, no sé, no sé si te pasó también preguntarte, ¿tiene sentido? ¿Qué hacemos con este dolor? ¿O qué hacemos con este desconcierto? Yo todavía estoy muy desconcertada, es una palabra que me identifica mucho, así como no tengo tan claro dónde estoy, ni dónde vivo, ni si este era el país que yo entendía o solamente vivía en una porción de él y hay un mundo que se me escapa. ¿Cómo sientes tú que el trabajo de un poeta, de un cantautor, de un artista entra en esa contingencia tan compleja que estamos transitando? Sí, yo comparto esa sensación. Creo que el resultado tan abrumante, ¿no? Que se terminó dando nos dejó un poquitito en jaque, en una situación de inmovilidad, de no saber, me reconozco, digamos, en tus palabras, de no saber mucho para dónde ir, ¿no? De Ujú, decir, chuta, y llegar a cuestionarse, como tiene algún sentido todo esto que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué importa al final? Se reían y había esos memes cruel, pero hay que reírse hasta que duela, digamos, de hoy, pero si éramos caletas en los conciertos, éramos caletas, digo, me consta, estaba ahí en la Alameda, éramos medio millón de personas en todo Chile, en muchas actividades muy efusivas, pero claro, finalmente creo que hay que tomar esto, mira, a ver si encuentro, pero lo que me puse a hacer inmediatamente, no lo voy a encontrar aquí a buena y primera, pero me puse a leer a Epicteto, el filósofo estoico griego, me metí de guata en el estoicismo, que en el fondo es decir, a ver, bajemos la pelota, las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran, y de ahí va adelante es decisión nuestra cómo reaccionamos, ¿no? Yo veo con bastante preocupación que tiende a haber una actitud de convertirse en idiotas en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? De preocuparse solamente de los asuntos personales y un poco como de mantenerse, de marginarse ujú, de la discusión política, porque muchos quedamos efectivamente un poco offside, ¿no? Pero creo que ujú, ese no es el camino, ¿no? Creo que es normal y que tenemos que todos darnos el espacio. Es como las etapas, ¿no? Las etapas del duelo. La negación y la rabia, y no me las sé en orden, pero seguro que estamos pasando tal cual, ¿no? Pero llega un momento en que esos duelos se viven y no podemos nosotros resignarnos a abandonar este camino largo, sin duda, y sinuoso, pero fecundo, yo creo. Si es que vemos con perspectiva, ¿no? Y nos fijamos cuáles son las discusiones que se están dando hoy día a nivel político en Chile, hemos
dado muchos pasos muy grandes respecto a 5 años atrás, ¿no? La cuestión ha cambiado mucho, el centro está en otro lugar, las cosas que parecen sensatas son otras, ¿no? Y también las cosas que parecen insensatas hay que reconsiderarlas, ¿no? ¿A qué voy con esto? O sea, efectivamente se dio una situación muy sui generis dentro de la convención y aquí pasa algo que yo no entiendo lo suficientemente bien, que me encantaría poder aprender más al respecto, pero que tiene que ver con la política entendida como una sumatoria de identidades puntuales, Ujú. ¿no? La política identitaria. Es un tema, me consta, pero es un tema que yo no voy a estar aquí hablando en público al respecto porque no sé lo suficiente, pero claramente me parece que ahí hay algo con lo que estamos topando, ¿no? La política no creo que tenga que ser una colección de pequeñas causas rejuntadas y pegadas con chicles, sino que más bien entender cuáles son las cosas que realmente determinan una circunstancia política en que todas esas particularidades pueden ser atendidas en su momento. Y eso creo que es un aprendizaje enorme, ¿no? Que estamos siendo todos partícipes de ese proceso en tiempo real. Y es alucinante también vivirlo. Es duro, por supuesto, y estos días en particular, este mes, ha sido una mierda, pero es parte de, el camino es largo y hay que echarle para adelante. Sí, además ahí aparece algo que, por lo menos para mí, ¿no? Como mediadora, si pienso en ese rol, y también como alguien que escucha música y lee libros y ve teatro y cine, es decir, la cultura tiene la posibilidad de generar esos puentes entre identidades que incluso pueden parecer contradictorias, ¿no? Y cuando yo te preguntaba respecto a cuál es el rol de la poesía o cuál es el rol de la música o de un cantautor en un contexto como este, quizás tiene que ver hoy día, y es algo que yo veo en tu disco, ¿no? Explicitar esa vulnerabilidad, explicitar ese no sé. Ujú, Y así como esas dudas de decir, la verdad que yo no te vengo a decir con lo que hay que hacer, te vengo a mm. acompañar quizás en la incertidumbre, cosa que a mí me parece súper valiosa, sentirnos acompañados en esas emociones complejas, y también puedo ayudar a acercar experiencias y puntos de vista que son distintos y que a lo mejor racionalmente sentados en la mesa son mucho más difíciles de hacer dialogar que si lo hacemos desde la experiencia artística. No sé si también eso es algo que a ti te movilice y que moviliza también tus colaboraciones, que son algo que también marca este disco. Mira, te voy a contar una información un poquito, eh, ¿cómo se dice? Polémica, pero me escribió en periodo de la campaña del presidente Boric, en que yo estuve súper involucrado, me escribió un hijo de José Antonio Cast por interno, que le encantaba mi música y decía, pucha, qué pena que tengamos ideas tan distintas, pero me encanta tu música y me hace sentir cosas muy profundas. Y pido de antemano disculpas por estar ventilando conversaciones privadas, no voy a entrar más en detalle, pero para mí fue, claro, fue un choque de cosas, ¿no? Por un lado fue como, ¿pero por qué? Como que me sentí un poco incómodo, obviamente, imagínate. Por otro lado pasa esto que decís tú, fue como, mira, la música tiene esta capacidad también de cruzar y de ir absolutamente en otra frecuencia en que podemos pensar diametralmente opuestos, sin embargo, podemos resonar con ciertas bellezas y con ciertas sensibilidades y con ciertos ideales también, ¿no? Ahí, hablando en términos más abstractos, pasa una cuestión en que política y poesía se cruzan en el mundo de la retórica. Eso es súper interesante. Y eso creo que los buenos políticos y los buenos poetas, o más bien los poetas que se han ocupado de temas sociales, lo entienden y lo han sabido manejar muy, muy bien. Creo que el presidente Boric no es una excepción, él está muy atento a esas cosas. Y en ese mundo hay un concepto que yo no conocía, que hace poquito me hicieron ver, que es esto de los significantes vacíos, o sea, palabras como libertad, justicia, ¿no? Dignidad, que en realidad no Amor. significan absolutamente nada. No Ujú. significan nada, significan lo que nosotros queramos que signifiquen, ¿no? Y nosotros desde la poesía podemos abusar un poquitito también de esos lugares, ¿no? De esos espacios abstractos que nos permiten llenar de contenido emocional, no racional, no concreto, sino que más bien tendiendo hacia la imagen abstracta que nos permite entonces cada uno proyectar. Y eso es muy interesante. Eso hay que ser consciente también de eso, ¿no? Eso, Ujú. que quien toma conciencia de esas cosas puede entonces hilar mucho más profundo, ¿no? Y ir al oficio de las ideas. Ya no estamos hablando de la forma, ni la música, ni el verso, ni cómo se estructura la palabra, sino de que desde dónde nos paramos en el mundo. Y eso lo mismo tú como comunicadora, que yo como músico, que un político, que un panadero. O sea, ir a la sutileza del cómo nos estamos relacionando con el mundo, qué tan conscientes somos de lo que estamos diciendo o lo que no. Así que, en resumen, porque me estoy yendo muy en la bola,
en buena hora, la música, la poesía y la belleza como una suerte de apostolado, ¿no? Yo, por eso tú me preguntabas, ¿cómo te lo tomas? ¿Te ha sorprendido? Como, y la verdad es que, sí, a toda honra digo, la verdad es que no, porque lo había pensado harto antes. Y pase lo que pase, decía, aún creo en la belleza. Ujú. Ante tanta locura, ante tanta cosa, creo que siempre va a ser. Y si un día pasa que me despierto y digo, ¿sabéis que no? Ahí sí que el jaque se va a convertir en jaque mate, pero yo creo que espero que eso no pase. Una última Bueno, acotación, una última acotación lingüística, que es interesante. Yo no me di cuenta hasta que el disco ya estaba publicado. Esa palabra, aún creo, esa sintaxis de la lengua castellana, desnuda un error, una especie de falla en la Matrix, porque son de esas palabras que significan dos cosas al mismo tiempo y no hay cómo saber a cuál te refieres, porque creo es la primera persona singular de dos verbos, creer, pero y también crear, crear. claro. Y es muy interesante eso, y yo me planto desde ambas veredas con militancia. Sí, no, y estaba pensando también en que el día, que a mí me pasa, créeme, Nano Stern, que me pasa a veces que, claro, la gente me escucha todos los días y dice, oye, esta mujer es tan optimista, ¿cierto? Luminosa, lo que sea, y es como que yo me alimento de belleza para poder estar para, ¿cierto? Y decir cosas. Entonces, a veces leo, a veces escucho música, a veces como que necesito. El otro día fui a ver a Marisa Monte, no sé si tuviste la oportunidad de estar en alguno de los Ay, no pude conciertos, ir, qué maravilla, qué maravilla. y me hizo tan bien, y fue como esos ejercicios de decir, esto hace bien, como cuando la belleza te devuelve y te trae de vuelta al centro, ¿no? Entonces creo que también aparece ese ejercicio cuando tú dices, están estos conceptos que son abiertos y por lo tanto uno puede acercarse de distintos lados, aparece la posibilidad de apropiación en el mejor sentido, de cuando uno está en tus conciertos, y yo he estado en muchos de ellos, la gente canta contigo y tú sabes que se están cantando a sí mismos cosas que para ellos son muy significativas y que a lo mejor para ti eran otras cosas, lo hemos hablado respecto a algunas de tus canciones, que eran distintas cuando tú las escribiste, pero para la gente significan cosas tan personales, ¿no? Y eso es muy emocionante. Oye, incluso más extremo, a mí me pasa que de repente mis propias canciones de hace ya un buen tiempo significan profundamente cosas que no eran las que significaban, ¿no? O sea, se convierten en un ente abstracto que tiene su propia vida y que después te hablas de otro lugar. Es muy interesante, es muy esa capacidad humana, digamos, de la poesía en el sentido nuevamente Mm, etimológico, o sea, crear cosas que después existen al margen de ti, es muy claro. interesante. Es Y no hay muy, moverse desde ahí, desde donde uno las recibe. No, bueno, conversamos con Anna Stern y como ven, ustedes, nosotros siempre nos entusiasmamos mucho conversando de cosas profundas, la poesía, la belleza, la música, y la excusa es el lanzamiento de Aún creo en la belleza, el noveno disco de Nana Stern. Que se va a lanzar este próximo 14 de octubre, el próximo viernes, en el Teatro Nescafé de las Artes. Y para cerrar, Nano, ¿qué va a estar pasando esa noche? Bueno, es un concierto en que hemos puesto mucho trabajo, como les decía, ya lo hemos ido mostrando en algunos lugares, lo hemos podido ir esculpiendo, ¿no? Es lindo el trabajo también de ver cómo un espectáculo también es un ente, también es una creación en sí y tiene muchas dimensiones. Tenemos un quinteto sobre el escenario, está Cristian en la batería, bajo el Pato, el Mele, que es el último integrante que toca, es multiinstrumentista, un cabro increíble, toca de todo, la Maggie Rust, antigua y querida compañera en el cello y los coros. Vamos a tener dos invitados también, la Magda Matei, que mencionabas tú hace un ratito, admiradísima, que grabó en el disco, y el maestro y querido amigo Roberto Márquez de Yapu también va a estar ahí. Vamos a estar haciendo un estreno de una grabación inédita que tenemos en conjunto. El concierto también tiene una dimensión visual bien bonita, bien hecha íntegramente para este concepto de este disco. O sea, no estamos reciclando nada de otros tiempos. También la pandemia sirvió para eso, ¿no? Para empezar a dar nuevas visiones estéticas. Y lo más importante de todo, un concierto extenso, 2 horas de duración, prácticamente el disco entero y 12 canciones más del repertorio anterior, así que de todo, para que las regalonas y los regalones y los caseritos se vayan contentos para la casa y aprovechen de conocer estas nuevas canciones que vamos a estar cantando con el alma saliéndose por la boca, porque realmente es un momento muy importante para mí y para todo el equipo después de tantas dificultades presentar este disco en casa y cerrar esta etapa tan intensa. Sí, ¿no? Y además también me acordaba ahora, ¿no? De, ¿cuándo fue? Hace un año atrás más o menos que tu concierto como que abrió los conciertos en el Teatro Nescafé de las Artes. Y yo me acuerdo, estaba ahí, me acuerdo que tú entraste entre el público, ¿no? Y que el teatro se llenó de humedad. Yo creo que estábamos todos muy, muy emocionados de volver a estar juntos, de volver a escuchar música en vivo. Y quería preguntarte respecto al tránsito desde ese momento hasta este.
pensando que cantaste varias canciones de este disco, pero todavía el disco no estaba, y ahora estamos de vuelta, ahora así como ya, listos, ¿no? ¿Cómo sientes que pasó entre medio? Bueno, ese concierto de partida fue muy insólito porque nos avisaron 2 semanas antes. Fue el primer concierto, no solo en Teatro en el Café, en cualquier teatro en Chile. Fue la reinauguración, digamos, de los espacios. Y entonces en 2 semanas nosotros, después de no vernos en casi 2 años, año y medio, tuvimos que juntarnos, armar, ensayar, echar pum para adelante y veamos qué hacemos, básicamente, ¿no? Y veo que todo valía porque el nivel de emoción era tan alto, ¿no? Que ¡fua! Fue una catarsis. Desde entonces yo te diría que, y creo que hablo colectivamente también, me puedo hacer cargo de muchos de mis colegas, que lo he conversado con ellos, ha sido un año bien jodido, porque si bien se reabrieron los espacios, se reabrieron muy entre comillas, con muchas dificultades. O sea, nunca ha sido fácil dedicarse a las artes escénicas en Chile, a la música menos, y en este tiempo, digamos, de condiciones más precarias aún, porque mucha gente quedó pegada con ocupaciones temporales que tuvo que hacer durante la pandemia, no fue tan fácil salir de ahí, porque los aforos eran reducidos, porque los precios de todo están carísimos, o sea, piensa, nosotros nos movemos como todo el mundo en buses, camiones, que la Ujú. benzina, que los aviones, los pasajes, los hoteles, un delirio, entonces fue un poquitito, yo diría, anticlimática la vuelta, ¿no fue? Entonces, ahora yo siento que ya con estas condiciones, más allá de la inflación y cosas que trascienden, ¿no? Pero creo que el hecho de que no se exija pase de movilidad, de que no haya mascarilla, de que no haya foros limitados, etcétera, etcétera, esto sí que se siente como que ya, parece que estamos, logramos sobrevivir y qué mejor, por eso es tan simbólico con este disco que viene a sanar mucha de esa herida y que lo hace con una energía, como tú decías, linda, una energía conscientemente positiva, ¿no? Que yo elijo Ujú. ese lugar pudiendo tirar mierda, pero creo que no está el horno para bollos, más bien tenemos que hacernos todos los night del mundo y cantar bonito y vibrar en positivo. Por supuesto, yo insisto en que esto no es mío, lo robé y lo estoy de mantra. La ternura es revolucionaria, hay que quererse, hay que apapacharse y hay que ir a cantar juntos un Creo en la Belleza el 14 de octubre, el próximo viernes, en el Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas están disponibles a través del sistema ticketek.cl y también las pueden comprar directamente en el teatro. Ahí nos vamos a ver, Nanoster, estar ahí para aplaudirte, así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Radio Universidad de Chile. Absoluto placer, querida, conversar contigo y atinen porque van quedando poquitas entradas, así que si quieren ir, no se agilen, cómprenselas ya. Oye, un beso muy grande a ti, a todo el equipo de la radio y espero que nos veamos. Bueno, nos veremos el próximo viernes. No, Besito. pero yo te voy a ver a ti, no sé si tú me vas a ver a mí, pero yo voy a estar ahí Vendré aplaudiéndote. diligentemente a saludar, no te Un preocupes. abrazo, querido. Nosotros despedimos al Nano, despedimos el programa y regresamos mañana a las 10 a un nuevo semáforo. Que estén bien.